Queridos niños, tengan ustedes muy buenos días. La institución educativa particular San Fernando les da la cordial bienvenida a las clases virtuales Aprendo en Casa. A los niños de tercer grado de primaria, quien la saluda, su profesora Rosa Sata. San Fernando, cuna de triunfadores. Vamos a dar gracias a Dios por un nuevo día, hoy día jueves 1 de octubre. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol que nace. Gracias por mi familia, mis amigos, por aquella gente que me rodea. Gracias, Dios mío, por escucharme y guiar cada uno de mis pasos. Amén. Después de haber dado gracias a Dios, vamos a ver las normas de convivencia que tienes que cumplir durante el desarrollo de la clase. Vamos a ver la primera, actitud, atención en la clase. Actitud positiva para aprender. Tercera y última, cumplir con responsabilidad las tareas asignadas por la maestra. Tema número 18. Del área de personal social, el poblamiento de los Andes. ¿Cuál será el propósito? Que ustedes los niños aprendan sobre la población de los Andes. ¿Te habrás preguntado cómo llegaron los primeros habitantes al Perú? Existen teorías del poblamiento andino. Los estudios han demostrado que el poblamiento del Perú se inició hace 10.000 años. Los primeros habitantes fabricaban utensilios, poseían técnicas de caza y recolección de plantas. O sea, quiere decir que eran cazadores y recolectores, pero su procedencia inicial era incierta. Las principales explicaciones del origen del hombre andino son teoría de la procedencia mesoamericana, la teoría autoctonista del origen amazónico y la teoría autoctonista de la costa. Vamos a hablar de cada una. La teoría de la procedencia mesoamericana, ¿de qué se trata? Se dice que el hombre andino vino de poblaciones migrantes de Mesoamérica que introdujeron elementos culturales. ¿Y quién fue el creador? Fue Max Uhle. Luego, Max Uhle en el año 1856 a 1944 se da la teoría de la procedencia mesoamericana. Tenemos a la teoría autoctonista del origen amazónico. Esa teoría nos dice que el origen del hombre andino estuvo en Chavín de Huántar, una cultura que para César Tello tenía un origen selvático, quiere decir de la selva. Ahí puedes apreciar al Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, creador de la teoría autoctonista del origen amazónico en los años de 1880 a 1947. Luego viene la teoría autoctonista de la costa. Nos dice que el origen del hombre andino no estuvo ni en la selva ni en Chavín de Huántar, sino estuvo en la cultura cupísnique, quiere decir en Lambayeque. ¿Y quién fue su creador de esa teoría autoctonista de la costa? Fue Rafael Larco Hoyle en el año 1901 a 1966.
Después de haber visto esas teorías del poblamiento andino, según Masule, Julio César Tello y Rafael Larco Hoyle, vamos a ver los primeros pobladores, pero ya del Perú. Se dice que actualmente se acepta que los primeros hombres cruzaron desde el continente asiático, quiere decir que vinieron de Asia, llegaron a América por el estrecho de Bering, aproximadamente hace 20.000 años antes de Cristo. Este fenómeno llamado glaciación de Wisconsin, en el que las aguas de los mares y de los océanos se congelaron y permitieron así el paso de los hombres de América, de Asia a América. Se piensa que pudieron tomar 3 rutas. Una pudo ser hacia Chile, la segunda hacia Argentina, la tercera y última hacia los Andes, hacia la sierra. Y ahí podemos observar que el hombre cruza el estrecho de Bering y llega de Asia a América. Los primeros pobladores que llegaron al Perú pasaron por un largo proceso de adaptación y de dominio del territorio. También pasaron por periodos en que aprendieron y descubrieron cosas nuevas. Los primeros pobladores eran los primeros hombres nómadas o nómades. ¿Cómo eran sus características de los hombres en esa época? Eran que vivían en cuevas o cavernas, también fueron cazadores, fueron recolectores de frutas y pescadores. También andaban en grupos para protegerse de las fieras y realizaron pinturas rupestres. Dentro de los primeros pobladores o habitantes del Perú, en la etapa nómade, tenemos al hombre de Pacaycasa. ¿Quién era el hombre de Pacaycasa? Se dice que ese hombre se desarrolló, ¿dónde? En Ayacucho. Este hombre se caracterizó por ser un hombre cazador, también recolectaba frutas y verduras y construía instrumentos de piedra. Ahí puedes observar el hombre de Pacaycasa en su etapa de cazador. El hombre de Toquepala. El hombre de Toquepala se dice que se desarrolló ¿dónde? En el departamento de Tacna. Dice que ellos eran cazadores y también recolectores. ¿Y dónde habitaban? Habitaban en cavernas y dejó nuestras primeras pinturas rupestres. Ahí puedes observar la pintura rupestre que ellos hacían en sus piedras. Luego tenemos al hombre de Lauricocha. El hombre de Lauricocha se desarrolló en Huánuco. Este hombre conocía el fuego. Y por último, el hombre de Chilca. El hombre de Chilca dice que se desarrolló al sur de Lima y ellos se dedicaban a la pesca y a la caza de los lobos marinos. Fueron importantes para ellos. Continuando con los primeros pobladores del Perú, hemos visto a los hombres nómades, ahora vamos a ver a los sedentarios. Son las personas que ya se quedan a vivir en un sitio fijo. Vamos a ver sus características. Aprendieron la agricultura, aprendieron a sembrar y a cosechar papa y maíz. También comenzaron a construir sus casas formando tribus y también formaban sus propias familias.
Aprendieron la ganadería. ¿Cómo? Domesticando o criando animales. Y también se dedicaron a la textilería para su vestimenta. ¿Y cómo? A través de la caza de los animales, y cuando cazaban su piel de los animales lo utilizaban para su vestimenta. Dentro de los primeros habitantes del Perú tenemos a los hombres sedentarios. El primer hombre sedentario sería el hombre de guitarreros. Se dice que el hombre de guitarreros se desarrolló en Ancas. Fueron los primeros agricultores del Perú. Sembraban y cosechaban frutas y verduras. Ahí puedes apreciar que están sembrando. Luego tenemos el hombre de Huacaprieta. Este hombre de Huacaprieta se desarrolló en el departamento de La Libertad. Usaron los mates de la calabaza y sembraron algodón. Sus casas eran semienterradas. Ahí puede apreciar una calabaza. Ahora tenemos el hombre de Lurín. El hombre de Lurín se dice que utilizaba lajas de piedra con barro para poder así fabricar sus propias casas. Ahí puedes apreciar una casa hecha de piedra, de lajas y de barro. Luego tenemos el hombre de Cotox. Se dice que el hombre construyó la primera arquitectura religiosa con sus templos de las manos cruzadas. Como puedes apreciar, ahí está el templo y se aprecia las manos cruzadas. Espero que hayas comprendido la lección y hasta la próxima. Gracias.